cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Alex Cross te ayudará. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Reina Santillana aquí en la Caliente 1370M y con el honor que nos permite Dios este día fabuloso para entrevistar a nuestro querido licenciado abogado de la gente, el abogado de la gente, Alexander Cross, que ha de traer muchas noticias, novedades de lo que ha pasado este fin de semana, ya que él es abogado criminalista y está defendiendo a toda la gente que lo necesita. ¿Cómo está usted, abogado? Buenas tardes, bienvenido. Pues, ¿cómo está usted, Reina? ¿Cómo está usted? Pues, como siempre estamos aquí, pues, respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respecto a los casos penales, los casos criminales. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Sí, es verdad, Reina, que yo obviamente siempre empezando el año, se ven muchos casos, porque lo que pasa cuando termina el año previo, durante las Navidades, los jueces también no quieren estar ahí en la corte. Yeah. Son una persona que es arrestado por haber cometido una falta, por ejemplo, en noviembre 25 o noviembre 30. Ajá. El juego le ponen la fecha de corte para enero 20. Qué bárbaro. Quieren ignorar el mes de diciembre. Después, los jueces también muchas veces van a la corte en diciembre y no es un juez, es un abogado que es un juez temporal, que está ahí trabajando, o usan un comisionado, pero no usan a los jueces porque ellos están con sus familias. Ahora que ya estamos en medio de enero, aquí es cuando empieza todo el drama pues en efecto que se ignoró el año pasado, y aquí estamos para responder a sus preguntas con respecto a los casos penales, los casos criminales. Y como siempre le digo a la gente, los casos que se ven más a menudo en nuestra comunidad, lo que vemos muy frecuente son los casos de manejar bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas. En efecto, todos los delitos graves y los delitos menores vemos muy frecuente. Hoy en día lo que estamos viendo también bien frecuente es no solo la limpieza de la convicción penal, pero también la reducción de delitos graves a delitos menores, porque tienen que entender que cualquier convicción penal le va a afectar por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda, pero también le va a afectar por razones migratorias, y definitivamente cualquier felonía, cualquier delito grave sí le va a afectar por razones migratorias. Mucha gente que está oyendo este programa a veces se confunden y dicen, pues, ¿necesito un abogado penalista o necesito un abogado de migración? Pues no, es un abogado penalista que usted necesita para hacer una limpieza de su convicción penal o de reducir su delito grave a un delito menor. Pero generalmente cuando una persona no es ciudadana de Estados Unidos necesita los dos abogados, Reina. Así es. El abogado Alexander Cross también contesta su pregunta esta tarde aquí en el 408-546-7222, 408-546-7222, respondiendo preguntas. Y el motivo por el cual el abogado está con nosotros es porque mucha gente tiene preguntas y en veces en un solo programa no hay la posibilidad de contestar tanta pregunta. Pero lo que yo le quiero hacer en cuanto a pregunta en este momento, abogado, es esto. ¿Qué tan importante, si la persona ya tiene su caso, ya lo está atendiendo un abogado, se puede cambiar a un abogado como usted en medio del transcurso del caso?
No. Una persona tiene derecho a cualquier abogado que ellos quieran. Obviamente cuando es abogado privado. Cuando se trata de defensor público, la historia es un poco diferente. Cuando una persona tiene un defensor público, no puede elegir a otro defensor público. Pero cuando se trata de abogados privados como yo, no, usted tiene derecho a cualquier abogado privado que usted quiera en cualquier momento. Ahora, si la persona es liberada bajo fianza, ¿tiene que regresar a la corte o ya no? No, sí, definitivamente regresar a la corte. Recuerde que la fianza es simplemente una garantía que se paga para que la persona esté libre durante el curso del caso, pero no es una garantía de que no va a tener que servir una sentencia de cárcel. Por ejemplo, si una persona es acusada de un asesinato y paga una fianza de $1 millón, eso no quiere decir que con pagar $1 millón se va a zafar de los cargos. Exacto. Eso es simplemente para estar libre durante el curso del caso, y si lo declaran culpable o si lo encuentran culpable, pues va a regresar a la cárcel de nuevo. Así es. Ahora, ¿qué se considera una acusación formal o un arraignment, como lo escucha usted? Ok. Es la lectura de cargos. Es cuando el juez le dice: señora Santillán o señorita Santillán, la estamos acusando a usted de una violación del Código Penal, sección 242, que es de agresión. Cuando le leen los cargos. Sí. Y le voy a decir que es un procedimiento, es un proceso un poco anticuado. Es un poco viejo el proceso. Porque años atrás, cuando estos procesos se originaron, la persona común no sabía cómo leer. Ajá. La gente no podía leer. El juez le tenía que leer los cargos. Hoy en día, cuando un abogado entra para la lectura de cargos, específicamente para los delitos menores, nosotros le decimos al juez: mire, señor juez, usted no necesita leer los cargos, podemos leer. Y por favor, queremos ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ustedes tengan. Y por favor, denos otra fecha para empezar a manejar este caso. Pero la lectura de cargos generalmente es el primer día de corte, cuando el juez le lee los cargos, pero hoy en día es más un proceso anticuado. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre un cargo criminal penal del Estado a un cargo penal criminal federal? Bueno, los cargos federales son específicamente eso, es basado en la ley federal. Y normalmente cuando una persona comete una ofensa federal, se trata de venta de drogas de grandes cantidades, o a veces fraude económico como de stocks o cosas así, o de impuestos, cosas así. Pero generalmente los delitos violentos como asesinatos, violos, secuestros, obviamente los casos que nosotros manejamos más común, por ejemplo, manejar bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto, robo, todo esos generalmente son casos estatales, pero porque hay diferentes códigos, hay códigos estatales y hay códigos federales, y si usted comete una falta que cae bajo la ley federal, lo van a procesar en la Corte Federal. Pero si usted comete una falta, que es la gran mayoría de las faltas estatal, va a ir a la Corte estatal. La gran mayoría del tiempo, más de 98% del tiempo va a ser corte del Estado. Ok. ¿Qué recomienda? Obviamente, si la persona tiene orden de arresto, obviamente se le recomienda que se entregue, ¿no? Well, depende de las circunstancias, pero muchas veces si la persona tiene una orden de arresto, si hay una fianza atachada a esa orden de arresto, se puede pagar la fianza y la persona queda libre y puede empezar a manejar su caso. Y si no tiene fianza, a veces se puede abrir una audiencia para hablar con el juez, para ver si el juez está dispuesto a dejar que la persona quede libre bajo su propia palabra. No es necesariamente 100% lo mejor entregarse. Ok. ¿Qué, desde que la persona es arrestada, en qué momento exacto es que se le llama a usted abogado? Inmediatamente. Lo ideal es que me llamen inmediatamente cuando una persona ha sido acusada. Cuando una persona ya sabe de una acusación, deberían de llamar. Obviamente, si una persona es arrestada, inmediatamente den una llamada al 1-800-530-1800, porque se tienen que empezar a manejar el caso rápidamente antes de que las cosas se pongan peor. Por ejemplo, una cosa que pasa muy común, y yo he dicho esto varias veces en el aire: nunca hable con la policía. Y si usted es arrestado y está ahí en la cárcel, no hable con los otros prisioneros.
ni loco, no haga eso, porque muchas veces los fiscales usan a los otros prisioneros para tratar de sacarle información con la promesa de quitarle cargo a los otros. Por ejemplo, si una persona está ahí por simplemente un cargo de posesión de droga por uso personal, muy común le dicen, mire, le vamos a adoptar los cargos si usted le saca esa información crucial de Reina Santillán que está ahí en la cárcel. ¿No entiende? Esa es la cosa. Qué mal ejemplo. El ejemplo que tengo enfrente de mí, ¿no? Oiga, qué interesante. Abogado Alexander Cross, yo le quería preguntar, me estaba yo acordando porque escuchamos los programas, pero ya no supe qué pasó con el muchacho que creo que fue, qué sé yo, en Los Ángeles, donde el muchacho estaba vendiendo unos elotes y que llegó el policía y que le quitó el dinero que había vendido. ¿Qué pasó con ese caso? Eso pasó en Berkeley, pasó en Berkeley y nuestra oficina está encargada de ese caso. Nosotros somos abogados en Cuéntanos a este punto, la fiscalía no ha presentado los cargos, posiblemente porque no tienen la intención, porque quieren evitar la publicidad mala o porque no han recibido el reporte de policía, pero a este punto todavía no han presentado los cargos. Lo que pasó es que este señor estaba fuera de vendiendo pues unos hot dogs fuera de un juego en la Universidad de California de Berkeley y estaba vendiendo esta comida sin permiso. Ambulantemente. Exactamente. Y las personas la estaban comprando y todo eso, pero un policía se acercó a él y dijo, hey, ¿dónde está su permiso? Where's your permit? ¿Dónde está el permiso? Él no tenía el permiso y ahí es cuando le escribió el citatorio, que es un delito menor, no es lo peor del mundo, pero obviamente este caso agarró mucha atención porque se veía como una injusticia, pero técnicamente sí es una violación de la ley. A este punto la fiscalía no ha tocado el caso. O sea, y si un año pasa desde la fecha del incidente y todavía no le presentan los cargos, el estatus de limitaciones va a expirar y ya no le van a poder presentar cargos. Pero le quitaron el dinero, ¿cuánto le quitaron? No podemos hablar de eso. Eso es confidencial, desafortunadamente. Eso no es información que está al público. Y es algo que desafortunadamente no puedo hablar porque es una cosa privada entre cliente y abogado. Ok, perfecto, porque por eso fue que se hizo viral el video, ¿no? Sí, es verdad, se hizo muy viral, pero la cantidad específica no podemos discutir eso, pero definitivamente la policía sí le quitó X cantidad y pues ahí se ve el resultado. A este punto todavía no han presentado los cargos. Yo creo que por eso se hizo viral, porque fue eso que no era muy común de quitarle efectivo. No es muy común, ¿me entiende? Y es bien extraño que para una infracción que el policía le quita el dinero, ¿me entiende? Hablando de ese tipo de casos, abogado Alexander Cross, cuando la persona va manejando, lo para la policía, es arrestado, ¿qué tanto derecho tiene el policía de checar todo el carro, de hacerle una investigación completa? Se puede hacer eso incidente al arresto, no antes del arresto, pero incidental